Hola amigos, el día de hoy les traigo un pequeño video donde vamos a analizar un pequeño proyecto y vamos a realizarlo en Sublime Text 3 y vamos a programarlo con el lenguaje de JavaScript. Eh, bueno, este es una pequeña práctica de un libro de algoritmos donde nosotros aprendemos un poco a desarrollar esa lógica de programación y vienen diferentes problemas. En este caso, habla acerca de un problema donde hay una empresa constructora que vende terrenos que tienen esta forma, que pues si nosotros analizamos esta forma, esta figura, nos podemos dar cuenta que es una combinación de dos figuras regulares, una que es un rectángulo y la otra que sería un triángulo, ¿no? Si me doy cuenta, pues puedo observar que aquí este triángulo surge de nosotros, pues formar lo que vendría siendo un, un, este, un rectángulo. Si nosotros lo ponemos por aquí, podemos partir aquí más o menos este triángulo. Y si nos damos cuenta, pues aquí tenemos esta figura, el triangulito, que se obtiene sacando la diferencia entre lo que vendría siendo el lado A, que es todo lo que mide de aquí hasta acá, con la diferencia del lado C, que es nada más este pedazo. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues podríamos darnos cuenta que la base de este triángulo es A menos C, y así ya podemos analizar este problema mediante dos figuras, una figura número uno y una figura número dos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque eh, para analizar este ejercicio nos están diciendo que tengo que calcular el área de esta figura. Tengo que desarrollar un algoritmo o un programa que me ayude a calcular el área de esta figura mediante la introducción de tres datos nada más, que vendrían siendo A, B y C. El usuario mete estos tres datos A, B y C y deben de ser suficientes para yo poder calcular el área de este terreno. Entonces, bueno, viene aquí un poquito descrito lo que significa cada una de estas partes y nos dan una tablita con variables. Todo lo que viene aquí en esta tabla son variables. Sin embargo, hay algunas que puede introducir el usuario y otras que no tiene acceso al usuario, que se tienen que desarrollar con fórmulas matemáticas. ¿Qué es lo que sí puede introducir el usuario? Pues los datos de A, B y C, que pues ya vimos que son estos tres lados. Esos son datos que el usuario introduce. Y vienen por aquí otras tres áreas, A, T, A, R y área, que vendrían siendo las áreas, en este caso de la figura del rectángulo y la figura del triángulo. Y al final se suman estas dos para sacar un área total. A estas variables el usuario no tiene acceso. Estas no las va a introducir el usuario, se van a calcular mediante fórmulas. ¿Cómo? Pues ya sabemos que pues para sacar el área de un triángulo es base por altura y pues para sacar el área de un rectángulo es lado por lado. También nos proporcionan por aquí un diagrama de flujo para poder analizar mejor qué es lo que tienen que hacer nuestro programa, ¿no? Bueno, pues sabemos que todo programa tiene un inicio. Como les mencionaba, hay datos que se tienen que leer por parte del usuario, que son A, B y C. Recuerden que esta figura es lectura de datos y después de que yo leo esos datos, se empiezan a hacer los procesos del cálculo de las áreas. El área del triángulo, el área del rectángulo, el área total y al final, pues, imprimir nuestro dato del área. Y finalmente, pues ya termina el proceso. Y igual nos dan el pseudocódigo, que realmente pues está muy sencillito. Pero vamos a ver cómo podemos traducir esto a JavaScript. Vamos a analizarlo un poquito. Vamos a dejar esto aquí a un lado y vamos a abrir el Sublime Text para poder analizarlo. Vamos a ponerlo
aquí en la pantalla dividida para irlo checando. Bueno, recuerden que cuando nosotros hacemos un programa aquí en Sublime Text, pues lo primero que tenemos que hacer pues es guardarlo, ¿no? Antes de empezar a programar. Mm, vamos a ponerle un nombre, no sé, vamos a ponerle proyecto, proyecto A, por decir algo. Y vamos a guardarlo como .js porque va a ser una aplicación en JavaScript. Y lo voy a guardar aquí en el escritorio para que no se me pierda y pues saber dónde está. Vamos a guardarlo y bueno, ya tenemos su proyecto A.js para sacar el área. Bien, recuerden que es importante que siempre que yo empiece a programar, pues pueda poner algunos comentarios, ¿no? Vamos a ponerle proyecto A y vamos a ponerle alguna descripción, ¿no? Programa, calcular el área, hacer un poquito menos de zoom, el área de terreno, ¿vale? Voy a dejarlo así. Este, acuérdense que ustedes pueden poner todos los comentarios que quieran con las dobles diagonales, ¿no? Bueno, entonces tenemos como inicio eh, que yo quiero que el usuario lea o introduzca más bien, perdón, que introduzca tres datos que vendrían siendo A, B y C. En este caso, aquí nos dicen en la descripción de las variables qué significa cada una. Como vamos a usar variables, vamos a usar, recuerden, el comando let. Acuérdense que todo lo que yo ponga después de let van a ser variables. Vamos a hacerlo primero utilizando varios let y después hago otro video donde tiene una forma un poquito más simplificada. Pero bueno, ahorita vamos a trabajar con eso. Entonces ponemos let y después del let va el nombre de la variable. Entonces vamos a poner primero la letra let A. ¿A qué va a ser igual esta variable? Bueno, para empezar, pues es un dato que el usuario tiene que introducir. Ahora, es un dato que tiene que introducir y aquí podríamos hacernos la pregunta. ¿Es un dato que tiene que ser un número entero o un número decimal? Si voy a trabajar con números enteros, voy a tener que usar un comando que se llama parseInt, indicándole que al momento de que el usuario introduzca los datos en esta variable, todos tienen que ser enteros. Sin embargo, si yo utilizo esta variable, significa que no necesariamente quiere decir que va a redondear, sino que si yo introduzco, por ejemplo, un 13.8, va a tomar nada más el 13. Entonces, elimina la parte decimal. Entonces, si quiero trabajar con números que tengan decimales, vamos a ponerle parsefloat. Entonces, aquí yo le estoy indicando que en esta variable se pueden introducir datos flotantes o con alguna parte decimal. Ahora, como esto es una variable que va a introducir el usuario, vamos a usar el comando prompt. Recuerden que prompt, pues es básicamente lo que yo le voy a decir al usuario que introduzca, o sea, las indicaciones que el usuario va a ver en pantalla. Entonces aquí vamos a ponerle entre comillas, introduce, en este caso la dice, es la altura del triángulo y el rectángulo unidos. Vamos a ponerle, no sé, sea el largo del terreno, por decir, por decir algo.
Y ya quedaría ahí nuestra primera instrucción para la primera variable, que sería la A. Vamos a poner otra que sea de B y nos dice B va a ser base del triángulo y el rectángulo. Vamos a ponerle que sea nada más la base del rectángulo, que es la misma, ¿no? Y vamos a ponerle igual. Darse float prompt, igual entre comillas, vamos a ponerle introduce el, bueno, la base, o vamos a ponerle la base de rectángulo. Y luego vamos a tener otra variable que es let c. Y igual vamos a ponerle parse float, prompt, igual entre comillas, introduce, dice, la c es la altura del rectángulo, vamos a poner la altura del rectángulo. Y ahí está. Ok, entonces tenemos tres variables que introduce el usuario. Si ustedes se fijan, son estos tres datos que están aquí en esta figura que dijimos. Esta figura se llama lectura o escritura de datos. Entonces ya tenemos aquí ABC, parse float prompt, que es básicamente la estructura en que yo le digo a JavaScript, voy a introducir una variable donde puedo guardar un número con decimal y esto es lo que le va a aparecer al usuario cuando abra la ventana. Ahorita lo vemos completo. Bien, ya pasamos esta parte, checamos el diagrama de flujo y nos dice, vamos a calcular ahora AT. AT también es una variable que es el área del triángulo, o sea, hace el área de este pedacito nada más. Entonces, aquí nos dice que para calcular AT vendría siendo el producto de B por la diferencia de A con C, todo dividido entre 2. Entonces, así como viene, se puede introducir esta operación matemática en JavaScript. Ahora, AT es una variable, entonces, como es una variable, tengo que usar el comando let, aunque no sea una variable que va a introducir el usuario, pero es una variable donde yo voy a guardar el resultado de una operación matemática. Esta variable ya no tiene acceso el usuario, pero sí es necesario que nosotros la declaremos como una variable con el comando let. Entonces, AT va a ser igual a B por, vamos a ponerle A menos C, y todo esto va a estar dividido entre 2. Y pues tal cual, así como viene aquí, así yo puedo hacer la operación matemática y con eso debe ser más que suficiente. Ahora dice, vamos a calcular el área del rectángulo y vamos a guardar una variable que se llame AR y nos dice que AR es básicamente el producto de B por C y ya está. Sí es importante que, pues bueno, esta parte de aquí, estas variables que yo estoy usando aquí, obviamente tienen que coincidir con las variables, con los nombres de las variables que yo estoy introduciendo. Entonces, aquí lo puse como B mayúscula, aquí tengo que trabajar con B mayúscula. Si lo hubiera puesto con minúscula, pues también tengo que cambiarlo a B minúscula. Acuérdense que las variables deben de conseguir sus nombres para poder utilizarlas. Ok, entonces, ya por último, hay que sacar el área total de esta figura. Entonces, hay otra variable que se llama, en este caso, área. Vamos a ponerlo así como viene,
Sí, área. Una variable que se llama área. Sí es importante que no utilicemos acentos. Aquí viene con acento. Acuérdense que JavaScript pues está, entiende el inglés nada más. Entonces, no hay acentos graves en el inglés. Entonces, si ustedes hubieran puesto aquí, por ejemplo, área, sí, con un acento, lo más probable es que nos den un error. Entonces, de preferencia no usar acentos nunca, aunque sea medio feo, ¿verdad? Pero bueno, ok. Entonces, let área. Y nos dice que el área total de la figura se obtiene sumando nada más a t más a r y ya, ahí va a quedar guardado. Ahí va a quedar guardado. Entonces ya tenemos esto, vendría siendo esta parte de aquí. Para calcular el rectángulo sería esto. Igual podemos ir poniendo algunos comentarios para que no se me olvide qué hace mi proyecto, ¿no? Vamos a ponerle que sea introducción, datos o lectura de datos. Aquí podemos ponerle otro comentario para ver, no se me olvide qué estoy haciendo, ¿no? Aquí sería calcular el área del triángulo. Aquí podemos poner otro comentario que diga calcular el área del rectángulo. Y al último, calcular el área total. Todos estos comentarios son importantes pues para que yo en un futuro, cuando cheque mis viejos programas, pues sepa qué está haciendo cada parte, ¿no? Ah, aquí estoy introduciendo los datos, aquí estoy sacando el área de este triángulo, estoy sacando el área del rectángulo, el área total. Sí es importante ser descriptivos para cuando yo quiera volver a analizar algún proyecto que yo hice antes, porque muchas veces programo, no pongo comentarios y pues se me olvida qué hace cada cosa, ¿no? Sí es importante que tengamos en cuenta eso. Bueno, ya por último, ya tenemos el área total de la figura. Lo último que nos faltaría, pues ustedes se acuerdan, esta figura significa imprimir. Entonces, pues lo último que quiero ver, pues es visualizar el valor del área total. ¿Cómo voy a visualizar ese valor del área total? Pues acuérdense que tenemos un comando aquí en JavaScript que dice document.write y vamos a ponerle adentro del document.write este comando que es br. Acuérdense que el br es para ir imprimiendo en diferentes líneas cuando voy a utilizarlo varias veces. Tal vez aquí no voy a usar tantos document.write, pero pues para que se me haga la costumbre y no se me olvide, tenemos por aquí document.write. Vamos a ponerle el área total del terreno es de, vamos a ponerle aquí lo que yo quiero visualizar, comillas, signo, comillas, signo de más. Y acuérdense que aquí tengo que poner la variable, el nombre de la variable que quiero imprimir, que en este caso sería área. Vamos a ponerle área, signo de más y cerramos con comillas. Podemos ponerle que sea, no sé, metros cuadrados. Para que, pues obviamente es un área. Igual aquí en estos datos que yo puse, le puedo poner, bueno, vamos a ver un poquito más. En este, le puedo poner
En la introducción de datos, introduce el largo del terreno. Puedo ponerle específicamente que sean metros para que el usuario sepa que tiene que introducir este dato en metros. Y así cuando ya se imprima el área, pues van a ser metros cuadrados, ¿no? Para asegurar que realmente van a ser metros cuadrados. Bueno, ya tenemos por aquí eh, el programa, ya está pues, prácticamente completo, ya está todo lo que nos pedían. Vamos a guardarlo. Así que pues, nada más vamos a darle guardar. Pero pues acuérdense que al momento de que pues yo quiera analizar esto, eh, aquí el Sublime Text pues no trae una consola. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer, acuérdense que JavaScript funciona atrás de todas las páginas web. Lo que podemos hacer es, vamos a hacer una página web muy sencillita para poder cargar este programa y ver cómo funciona. Entonces, vamos a guardarlo como proyecto. Vamos a poner el mismo nombre, pero acuérdense que va a ser punto proyecto a punto html y vamos a guardarlo. Vamos a cargar la estructura básica del HTML y bueno, realmente pues esto no me sirve de nada ahorita. Vamos a cargar el script aquí en el body. Vamos a poner el script. Vamos a ponerle aquí el nombre de nuestro proyecto. Si se fijan, aquí lo guardé como proyecto a.js con P mayúscula. Entonces vamos a ponerle igualito. Proyecto a.js y vamos a cambiar el type por src. Ok, entonces ya lo tenemos así. Vamos a guardarlo. Y bueno, vamos a checar aquí, ya tenemos aquí todo. Se supone que aquí en esta página web sencillita voy a estar cargando este script que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí lo tengo, creo que es ese proyecto a.html. Vamos a abrirlo y bueno, aquí se introduce el largo del terreno en metros. Vamos a ponerle, no sé, 20. Dice, introduce la base del rectángulo en metros, vamos a ponerle unos 15. Y dice, introduce la altura del rectángulo en metros. Vamos a ponerle, está bien, o sea, unos 10. Y nos dice, el área total del terreno es de 225 metros cuadrados. Ok, muy bien. Igual si yo quisiera, ahorita pues nada más estoy visualizando el área total. Digamos que quisiera visualizar también cuáles son las medidas del terreno. Pues vamos a ponerlo aquí de una vez. Vamos a agregar unos comandos extra para poder visualizar las medidas del terreno, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Visualizar las medidas del terreno. Igual vamos a ponerle document write. Vamos a ponerle igual BR. Y vamos a ponerle el, el largo del terreno es, y vamos a ponerle igual, signo de más, la letra A, signo de más, comillas, y vamos a poner metros.
Vamos a ya irnos más rápido. Vamos a copiar esto. Para visualizar las tres medidas, vamos a ponerle aquí, en lugar de A, ponerle B y C, el largo. Aquí es la base, la base del rectángulo es esto y la altura del rectángulo es esto. Vamos a guardar los cambios para poder visualizarlo. Vámonos aquí, vamos a recargarlo, vamos a poner los mismos datos, que eran creo que 10, yo le puse 15, perdón, eran 20, 15 y 10. Entonces, 225 metros, el largo es 20, la base es 15 y la altura del rectángulo son 10. Bueno, entonces así quedaría este programita de aquí, que pues está representado por este diagrama de flujo. Espero que les haya gustado y que les haya sido de mucha utilidad. Si les gustó, dejen por ahí su like y nos vemos para ver otra versión de este programa un poquito más simplificado.